Bueno, Juan Luis Barrios, Juan Luis, gracias por tomar la invitación para conversar un poco sobre tu carrera, sobre tu actualidad con 41 años, después de 2 Juegos Olímpicos. ¿Por qué corre Juan Luis Barrios? ¿Cómo empezó a correr Juan Luis Barrios? Contame un poco tu historia en el atletismo. Bueno, pues es que esto se remonta prácticamente a 30 años atrás, ahí por el 92, 93, es donde pues me integro a un equipo de atletismo de niños, de jovencitos que pues todos eran una escuela de atletismo, y es ahí donde comienzo mi práctica en este deporte. Cabe mencionar que mi papá también fue un corredor, si bien no profesional al 100%, sí un entusiasta de esta disciplina. Y bueno, no se dedica como tal al alto rendimiento, pero sí me acompaña, bueno, lo acompaña una tradición de atlética, y él deja pues ese ejemplo en casa. Mi mamá me lleva a este equipo de atletismo y es ahí donde comienzo a conocer acerca de esta disciplina y me enamoro del deporte. Sí, ¿empezaste qué? ¿En Ciudad de México? Ciudad de México, yo soy originario de la Ciudad de México, de un lugar que se llama Magdalena Contreras, y bueno, pues la verdad, un área donde muchos corredores se destacaron. Entonces es un área montañosa, bosque húmedo, en donde el clima es ideal y la topografía para la carrera pues son condiciones naturales para que se desarrolle. Y sí, era un área donde muchos experimentaban pues el paso del atletismo como su primer deporte, antes que el fútbol. Y eso ayudó también a que fuera un ambiente competitivo desde temprana edad. Sí, Juan Luis, revisaba un poco tu historial. ¿En qué momento, número uno, en qué momento se da cuenta Juan Luis Barrios que puede ser corredor profesional? Y segundo, ¿en qué momento se da cuenta de la especialización del 1500, del 5000, del 10.000? ¿Cómo entra Juan Luis Barrios a la etapa del profesionalismo en atletismo? Fue gradual, pero también fue como que a prueba y error. O sea, a mí me gustaba correr, me gustaba competir, creo que me gustaba más competir que correr. Sí, era un ambiente plenamente competitivo y entre los niños que acudíamos a esta academia de corredores, y eso fue lo que despertó el interés para conocer qué más podía yo hacer, pues respecto a sí llevar un orden dentro de la preparación, pero cómo poder pues destacarme dentro de ese grupo de niños. Y para mí fue un proceso largo de más de 10 años en las etapas infantiles y juveniles, pero fue gracias al estar con 2 o 3 entrenadores que tenían una visión un poco diferente. Yo no comencé compitiendo en regionales o en eventos nacionales, sino que ellos me impulsaron para poder salir a competir primero a Estados Unidos y después a Europa. Entonces ese roce internacional que me dieron desde la etapa juvenil, pues tuvo su repercusión en comenzar a pensar en un proceso de Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y obviamente los Juegos Olímpicos. En aquella época se tenía el Campeonato Mundial Juvenil, que era para menores de 18 años, y me tocó pues hacerlo en Kingston, Jamaica. Y es ahí donde ya empiezo a ver que pues había corredores muy destacados por parte del continente africano, obviamente los europeos, y ya los mejores seleccionados de los Estados Unidos empezaban a perfilar. Así que es ahí posiblemente por el año 2002, 2003, en donde yo comienzo a pensar seriamente en dedicarme al atletismo. Sí, Juan Luis, usted y yo venimos de países que son muy futboleros, tremendamente futboleros. Por ejemplo, si yo te hablo de África, muchas veces en África el atletismo termina siendo casi que un aspiracional. En el caso tuyo, contame un poco el contexto tuyo familiar. A ver, porque muchas veces acá, y te lo digo de Costa Rica, el atleta cuando llega ya a la etapa de los 20 años tiene que decidir si ganar dinero o si quedarse en el atletismo, si ser profesional o dedicarse a una carrera universitaria. ¿Cómo fue el caso tuyo? Totalmente, sí, pues creo que muchos transitamos por esa etapa difícil en donde tenías que tomar la decisión de perfilarte hacia el lado académico, el lado laboral, o seguir con una pasión del deporte que no necesariamente pudiera augurar que te
que te fuera bien en ambos casos, tanto en conseguir resultados atléticos como también equilibrar la parte económica conforme a las necesidades de vida que uno va adquiriendo, conforme va creciendo. Es difícil y la verdad es algo que tú pude ir viendo en primera persona, pero sobre todo con el paso de los años, que no era algo plenamente de México, sino que es un factor que le da a toda Latinoamérica. Entonces, desafortunadamente, el atletismo no ha sido una prioridad para los sistemas educativos en nuestras naciones y tristemente no se le da la importancia al desarrollo de los jóvenes y de los niños como se debiera de dar. Entonces, a mí me tocó tomar esa decisión y yo conscientemente de que estaba arriesgando muchísimo, pues te dejas ir por la pasión y te dejas ir por ese sueño que muchos lo podemos a lo mejor materializar en términos de Juegos Olímpicos y de querer estar ahí y competir contra los mejores. Y puede ser que te dé la fortuna, la vida de llegar a eso, pero no necesariamente va a pagar las facturas de todo lo que tuviste que adquirir y de todo lo que tienes que después compensar con los años de vida, hablando en lo personal, por un sueño olímpico. Entonces, la verdad es que la apuesta es difícil, así lo veo yo, es muy arriesgado, pero vale la pena. O sea, vale la pena porque adquieres una conciencia de vida, pero sobre todo la satisfacción de haber hecho lo que te apasionaba y de lo que realmente soñabas. Sí, Juan Luis, ¿a qué te dedicas? ¿A qué se dedican tus papás? ¿En qué tipo de seno familiar creciste? ¿Cuántos hermanos tenés? Yo tengo dos hermanos, uno que es mayor y una hermana menor. Yo soy el de en medio. Mi hermano mayor es ingeniero en alimentos y mi hermana es nutrióloga. También tiene una maestría en entrenamiento deportivo y mi padre es fotógrafo de profesión y pues, atleta de toda la vida. Mi madre es ama de casa y pues crecí en un seno familiar estable, o sea, como cualquier otra familia, donde existen días buenos y días malos, pero creo que tuve las bases sólidas para poder desarrollarme plenamente en la etapa infantil y juvenil. Me apoyaron en la toma de mis decisiones y me siguen apoyando hasta el día de hoy. Cuento con la fortuna de todavía tener a mis padres, a mis hermanos, y eso hace que el respaldo se siga sintiendo, aunque ya son etapas distintas de vida. Pero cuando transitaba ahí en la época de los 20, eso sí se sentía diferente. O sea, llegar a casa y saber que al menos comprendían parte de lo que yo estaba haciendo. Sí, interesantísimo. ¿Te acordás de tus primeras tenis? Sí, 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 sí. Fueron unos Pegasus de 11, Pegasus 12, que mi padre me trajo él compitió en una carrera muy, pues, hasta el momento muy famosa, que es la Boulder Boulder, por ahí del año 92, 91, 92, y me trajo un par de tenis para correr y pues, fueron unos Pegasus. Después de eso ya empecé a interesarme un poquito más en cuanto al calzado y qué era lo que iba a utilizar y todo, pero pues, siempre fue del apoyo de mi padre. Sí, Juan Luis, te voy a dar algunos nombres. Kenenisa Bekele, te voy a dar el nombre de Eliud Kipchoge, te voy a dar el nombre de Edwin Cheruyot, te voy a dar el nombre de Moses Kipsiro, te voy a dar el nombre de Tariku Bekele, te voy a dar el nombre de Bernal Lagat. Juan Luis, te metiste en una lista selecta en Pekín, pero fue una lista con nombres históricos, ¿Cómo hace un latinoamericano, primero para ser finalista en una prueba de 5,000 metros que siempre ha tenido continentes y al final con nombres y apellidos, nombres muy pesados, y para meterte de séptimo? ¿Cuántos años te llevó convertirte en finalista de 5,000 metros en unos Juegos Olímpicos? Híjole, la verdad es que en números es difícil decirlo, si fueron 6, 12 o más años de trabajo. Creo que
Fue en 1992 y 1996 cuando realmente se siembra el deseo de poder estar en los Juegos Olímpicos. O sea, tengo muy presente que yo vi cientos de veces la final olímpica de Barcelona 92 de Fermín Cacho, donde Claro. logra el oro en 1500 metros planos, y eso me marca, o sea, me marca ver la estrategia que hace, me marca ver la alegría con la que cruza la meta y la euforia de un público que se entrega a él. Y creo que es ahí donde surge ese deseo de querer yo estar pues algún día en un estadio olímpico. Después llega Atlanta 96 y ya escuchaba los nombres de muchos mexicanos que tenían una trayectoria que les pudiera augurar un buen papel en Juegos Olímpicos, hablando concretamente del maratón. Y durante ese periodo de tiempo empiezo a conocer parte de la historia de lo que había sido el atletismo mexicano en campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos. Pero también creo que el soñar en poder llegar a una final olímpica es parte de la ignorancia en este caso, de lo que yo representaba en ese momento, porque para mí se me hacía fácil decir voy a llegar a la final y voy a llegar a la final. Un año antes de Beijing tuve la oportunidad de correr el campeonato del mundo en Japón, en Osaka, Japón, y avancé a la final de los 5000 metros planos y quedo penúltimo. Y entonces yo dije, bueno, pues en un año las cosas van a resultar ligeramente mejor y voy a poder estar aspirando a la final de los Juegos Olímpicos. Y te repito, es parte de la ignorancia, porque ya cuando revisas las estadísticas te das cuenta que para ese momento había solamente dos personas que habían hecho final en Juegos Olímpicos en el 68, que era Juan Máximo Martínez ocupando el cuarto puesto y por ahí otro mexicano por el 14º, 15º sitio, ¿no? Entonces, pues había 40 años de separación, no había una continuidad y sobre todo, pues venía para enfrentar al récord mundial, que era Kenenisa Bekele, a un grupo de los que acabas de mencionar, que eran de los mejores de la historia, y la verdad es que fue difícil luchar contra una historia que se labró durante muchísimos años y no necesariamente repercutía únicamente en mí, sino en toda Latinoamérica, pero pues fue intentarlo, es ir y trabajarlo. Fue difícil el pase a la final, también tengo que decirte que corrí con mucha suerte, porque si no me hubieran colocado en el primer grupo, es muy probable que no hubiera avanzado. O sea, fue parte también de esa mística que tiene que tener el atleta. No nada más tienes que estar preparado física y mentalmente, sino también tienes que tener un poco de buena suerte, y esa fortuna llegó en el hit que me colocan, avanzo por tiempo a la final y luego ya la historia se escribe diferente, porque la estrategia que hace Bekele al querer no solamente ganar la medalla de oro, sino demostrar que era el mejor y rompiendo el récord olímpico que databa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que ya también tenía una gran trayectoria, pues hace que la carrera sea muy distinta a una clasificación, y quienes tuvimos una mejor recuperación del proceso selectivo a la final, pues se ve en las últimas vueltas. Entonces, cuando cruzo un séptimo lugar, creo que en ese momento no lo valoré como lo valoro hoy en día. Hoy comienzo a valorarlo de una forma diferente. Quisiera volver a poder estar, quisiera volver a estar en un tartán olímpico e intentarlo. Y en ese momento salí sí contento, pero a la vez frustrado de decir, no fue suficiente, debo de hacer las cosas mejor, de una mejor forma, ¿no? Entonces, es la parte de ser atleta. Cuando haces una carrera, no muchas veces te autovaloras de la forma necesaria, y cuando ya no puedes hacerlo, simplemente te llenas de nostalgia, de decir, pues, lástima, se perdió la oportunidad. Juan Luis, cuando entras al túnel para salir a la pista en ese impresionante nido del pájaro, que creo que es uno de los estados más icónicos de la historia de Juegos Olímpicos, cuando vas entrando a la final de un 5000 con monstruos como Bekele, como Kipchoge, que creo que en ese momento no se dimensionaba lo que era Kipchoge, ¿tener la posibilidad de interactuar con tus rivales o es una estrategia de hielo fría?
No, sí hay una interacción, pero esa interacción se da mucho antes, se da posiblemente en el comedor de la Villa Olímpica, se da en el transporte rumbo al escenario, en este caso el estadio, pero conforme se va acercando el proceso del calentamiento y los minutos previos a la carrera, todos se enmudecen. O sea, todos se enmudecen. No hay atleta que mantenga quizá un estilo jovial. La verdad es que me tocó ver, no solamente con los que competí, que acabas de mencionarlo, sino vi a velocistas, a lanzadores, a marchistas, a maratonistas, y creo que es un aspecto natural, o sea, finalmente sabes que estás por enfrentar momentos cruciales de tu carrera deportiva y de tu vida, porque sí te puede cambiar la vida el tener una buena actuación o el no hacerlo bien, y guardas quizá esos momentos de introspección y tratas de llevarlos a la concentración máxima. También tengo que decirlo, o sea, en una final olímpica, pues sí puedes distinguir que se compiten africanos contra latinoamericanos, contra europeos, contra norteamericanos, pero estás hablando también de que están compitiendo sistemas deportivos distintos. O sea, no nada más son las personas, sino son todos los años de preparación y las plataformas de donde salió cada uno de ellos. Entonces, para un latinoamericano el estar ahí ya era prácticamente un avance. Para otros era un paso necesario y para otros simplemente era la culminación de una buena temporada o comenzar a brillar en sus carreras deportivas. Entonces, es distinto para cada quien, pero desde mi perspectiva fue disfrutarlo mucho. Hablo de ese silencio total minutos antes de entrar a la pista y luego el golpe de energía donde pues un estadio a reventar, porque al final era una final olímpica donde pues estaba por terminarse los Juegos Olímpicos del 2008 y ver pues que estabas dentro, ¿no? Estabas dentro, eras parte de ese momento y luego me toca estar entre Bernard Lagat y Kenenisa Bekele al momento de la presentación y en la línea de salida. Entonces, era tratar de controlar las emociones lo que más se pudiera y simplemente yo no estaba, o sea, yo no tenía una preparación previa, psicológicamente hablando, de ese escenario, porque por más que hubiera practicado viendo videos y teniendo visualización, nada te prepara para entrar a un estadio con la cantidad de público, con la cantidad de energía y entre los titanes del atletismo que a la postre se convirtieron en los mejores de la historia. Sí, y 4 años después te toca aquella prueba icónica de Mo Farah también, ganando el 5000 de Londres, que estás en dos momentos icónicos. Juan Luis, que ahora que te tocaba el tema del tipo de país en el que venimos, que si bien es cierto hay mucha práctica de atletismo, pero a veces no hay tanta dimensión de lo que es una final olímpica, percibís que hay ignorancia en cierta manera de lo que es a nivel público, y te hablo a nivel popular, incluso a nivel de nosotros los comunicadores, de lo complicado que es meterse en una final de unos 5000 metros en unos Juegos Olímpicos. Sí, 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 o sea, bueno, México tiene más astronautas que finalistas de Juegos Olímpicos. O sea, nada más como para ponerlo en un punto de comparación, ¿no? Entonces, es muy duro, es muy severo. La estadística está así de sencilla y no sé si me equivoque. Está Juan Máximo Martínez, estoy yo, como finalistas con reconocimiento del diploma olímpico, lo que le llaman finalista, y después llega para Tokio 2021 Grijalva, que Luis, ocupa claro. Luis Grijalva, que no está top 8, pero que llega, ¿no? Y él, bueno, pues todos sabemos, se desarrolla en el sistema norteamericano. Estamos hablando de que en más de 50 años de atletismo, México perdón, Latinoamérica no tiene más nombres en una final olímpica. Entonces no estamos hablando de un problema de un solo país, estamos hablando de 3/4 partes del continente. Entonces, por supuesto que no sé si sea ignorancia, yo lo dejaría en desconocimiento y una gran apatía por querer entender que estamos muy rezagados
A mí me causa muchísima intriga o interés el tratar de entender por qué se preocupan únicamente por una prueba como el maratón, cuando el atletismo tiene una gran diversidad de pruebas y que Latinoamérica ha brillado más en otros campos que propiamente en el maratón. Entonces, creo que sí es importante dar a entender que si bien el maratón es algo de lo más popular que puede haber y de lo que la gente más se entera, no necesariamente es lo único que puede existir en un programa de desarrollo. Juan Luis, ¿qué zapatos usaste en la final de 5.000 metros de Beijing y qué zapatos se usan ahora, si me los comparas? Bueno, en aquel momento, pues, al igual que ahora, se utilizaba lo mejor que había en el mercado. O sea, era el punta de lanza. Siempre para un campeonato del mundo, Juegos Olímpicos, llegaba el modelo que la marca en este momento que me patrocinaba lanzaba y fue unos Matumbo. Me acuerdo, para Londres fueron Matumbo y para Beijing, si mal no me equivoco, fueron unos Victory, que eran muy ligeros, tenían unas puntas bastante finas y que te hacían sentir plenamente el tartán que en cada una de las pisadas. Me gustaban mucho y todavía conservo calzado de esa época. Me gustan y se sienten bastante bien. Si los comparamos con el Dragonfly, que es lo que se está utilizando ahora por la mayoría de los atletas y donde pues creo que más récords mundiales se han establecido y medallas olímpicas se han ganado, sí hay una diferencia, pero al final para mí es lo que les está tocando a esta nueva generación y qué bien por ellos. Y a lo mejor en 5 o 10, 15 años va a haber algo completamente revolucionario y simplemente nosotros nos toca ser en algún momento sucesores de una tendencia, pasas a ser brevemente precursor de algo para después que llegue una generación y se repita el ciclo. Entonces, yo disfruté mucho de la tecnología que había en su momento y ahora disfruto de lo que me está tocando trabajar tanto en el calzado como en los distintos, en la distinta llegada de más aportes tecnológicos. Sí, Juan Luis, ¿compartís el término doping tecnológico o no? Mm, es difícil actuar como juez y parte, porque cuando los tienes puestos, pues no te importa y dices, se sienten muy bien, pero pues desde un punto de muy ajeno, podríamos decir pues, que sí, o sea, que hay beneficios que es notorios, ¿no? Pero al final esas zapatillas no se van a mover sin el atleta. O sea, van a permanecer estáticas. Es el atleta el que las mueve. Y depende mucho del entrenamiento y de todo lo que se tenga que hacer para que tengan el mejor rendimiento posible. Entonces, depende más del atleta y de cómo se prepare y saberlo utilizar al máximo. ¿En qué se diferenció la estrategia de Beijing a la estrategia de Londres? ¿Tenías estrategia o cómo pensabas correr y cómo pensabas estructurar esa carrera? No, mucho cambió del 2008 al 2012 y parte de eso fue que pues me di cuenta que si trabajando con mi coach en México, pero prácticamente en solitario, sin muchos compañeros en el grupo, pude llegar a los Juegos Olímpicos del 2008, tenía que hacer cambios radicales para poder aspirar a estar nuevamente en los Juegos Olímpicos. Y también vas mucho en contra de la cultura. En México, muchos empezaron a decir fue suerte, o sea, no, o sea, fue llamarada de petate, como le dicen aquí en México, ¿no? Que no iba a volver a ocurrir. Entonces yo tuve 4 años para planear cómo poder volver a estar en los Juegos Olímpicos y esto incluía los centroamericanos, los panamericanos y el campeonato mundial. Y la verdad es que una de las oportunidades se da en que me aceptan en el equipo de trabajo de Bernard Lagat en Arizona y es así donde me traslado a la Universidad de Arizona y comienzo a entrenar bajo la tutela del entrenador James Lee. Esto previo a los Juegos Olímpicos del 2012
y me fortalece mucho en la parte emocional, en la parte mental, y evidentemente hay cambios físicos para poder correr el 5000. Formo una gran amistad con Bernard Lagat y eso también me ayuda porque a pesar de que él ya está representando a los Estados Unidos, sigue siendo uno de los líderes de los corredores africanos. Y el estar cerca de él me abre muchas puertas para poder sentarme a la mesa con corredores de su calibre. Y eso para mí fue muy aleccionante y me ayuda a vislumbrar lo que serían los escenarios de Londres. Entonces yo llego ya a una eliminatoria en Londres sin mucho temor, ya había tenido un buen fogueo, había estado corriendo por 13:11, 13:10, 13:9 los 5000 metros, y bueno, pues sabes que si llega una eliminatoria de entre 13:20, 13:35, podía responder muy bien y ya tuve la oportunidad de avanzar por posición y no por tiempo. Entonces eso ayudó para fincarme bien en la final y evidentemente me toca la final más rápida en 2008, la más rápida de la historia hasta el momento, porque incluso ni siquiera Ingebrigtsen ha logrado superar el récord olímpico de Bekele. Y también me toca una de las finales más estratégicas y lentas de la historia de Juegos Olímpicos con Mo Farah. Entonces, son dos polos opuestos y en donde también me quedo con la idea de que pudo haber sido diferente si el movimiento de los últimos 600 metros hubiera sido más agresivo de mi parte. ¿Qué posición? No lo sé. O sea, eso nunca se sabrá, pero pienso que sí tenía piernas para poderme mover de manera más agresiva los últimos 600 metros. Que llegaste, en esa prueba llegaste Octavo. igual a Galen Rupp, que después se convierte también en un ícono de maratón para los Estados Unidos. ¿Eh? Sí, De hecho, tenés el mismo tiempo, me parece. no, llegamos juntos, él fue séptimo, yo fui octavo, yo lo había superado faltando 300 metros y lo he platicado con muchos de los que me han preguntado acerca de precisamente esos últimos metros de Londres y creo que fue parte también de un conformismo al ver que llegué a rebasar a Galen Rupp y decir, él fue medallista hace 2 o 3 días en los 10,000 metros planos y yo lo estoy superando aquí, esto ya puede contarse como un triunfo. Y es una mala práctica mental porque te juega en contra cuando estás en los últimos metros de una final olímpica. O sea, yo no necesariamente tenía que haber pensado en Galen Rupp, tenía que haber pensado en los otros 4 o 5 que corrían más deprisa en la parte frontal. Y todo pasa. Al final no logro sostener esos metros contra Galen. Él me rebasa y se queda ahí, o sea, en un séptimo olímpico en Beijing y un octavo en Londres. Y pensaba muy firmemente en llegar a unos terceros juegos en 5,000 metros para Río 2016, cosa que lamentablemente no sucede. Juan Luis, ahora me hablabas de que tenés una hermana nutrióloga, aquí, bueno, aquí le llamamos nutricionista. En aquel momento, 2008, 2012, ¿se hablaba de nutrición o era algo un poco más, no tan rígido como quizás se puede hablar ahora? Sí se hablaba, sí se tenía ya un entendimiento de que pues, era importante cuidarse, pero no como lo es hoy en día. Creo que hoy ya hay un exceso de información y hoy está a la mano de mucha gente. En aquel punto tenías que haber trabajado con un grupo desde tiempo atrás para que eso generara confianza en el sistema que estuvieras manejando y tuvieras los resultados que estabas esperando. Hoy en día creo que sí ya se cuenta con un mayor entendimiento y tienes el acceso a mucha información que no por eso necesariamente considero que sea lo mejor, porque hoy podemos encontrar desde los nutricionistas más especializados en materia deportiva dando consejos y mostrando su trabajo, como a una gran cantidad de personas que de la nada te comienzan a dar tips de nutrición y que lo hacen solamente por generar contenido y subirse a la moda del running. Sí, Juan Luis, las pesas era algo importante, se hablaba de pesas para una prueba tan específica como la tuya.
Sí, 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 sí. O sea, había varias corrientes de entrenamiento, estaba muy marcado. O sea, estaba el sistema inglés, que influía mucho en los kenianos, estaba el sistema norteamericano y estaba el sistema del cual yo puedo presumir que aprendí bastante, que era el sistema de la Europa del Este, en donde mi entrenador, que fue durante muchos años, fue el mismo entrenador de Arturo Barrios, pues él me enseñó bastante acerca de la preparación física y no necesariamente todo era correr, sino se hacía trabajo en colinas, mucho farlek en altura y el trabajo de gimnasio. Entonces es un gimnasio o una fuerza específica para corredores, pero que dependiendo de la etapa de la preparación y del enfoque que tuviéramos buscando en cada una de las competencias, se iba a trabajar. Pero la potencia y la fuerza sí tenían que ir muy focalizadas a los eventos de 1500 metros planos y de 5000. No es el tema solamente de correr. Sí, y Juan Luis, si no estuviste en Arizona, estuviste ¿qué? En el Nevado de Toluca, supongo. Bueno, cuando no estaba en Arizona, en ese momento sí, era el Nevado de Toluca, el Valle de Toluca, Ciudad de México, y hacíamos campamentos en otra ciudad que es Jalapa, Veracruz, en donde ya desciendes a 1600 metros. Entre 1600 y 1400 metros, el clima cambia ligeramente, es más cálido, más húmedo, pero se buscaba pequeños bloques de entrenamiento, eran microciclos previos a la competición. Y de ahí era hacer giras a Europa, en donde permanecíamos alrededor de 8, 12, 16 semanas compitiendo continuamente. Entonces, esa parte también era muy importante, porque ahora yo veo mexicanos que desafortunadamente no hacen el gasto, no solamente económico, sino físico y psicológico, de permanecer en un campamento o en una gira de competición en donde tengan el fogueo con las personas que pretenden competirle en los eventos grandes. Sí, Juan Luis, para ir cerrando, agradeciéndote mucho el tiempo para conversar sobre este tema. Yo crecí mucho escuchando tengo en la cabeza el episodio aquel en el maratón de Nueva York de Germán Silva, tengo en la cabeza lo de Benjamín Paredes, tengo en la cabeza muchos buenos maratonistas mexicanos. México no tuvo por primera vez en muchos años maratonistas en París 2024. ¿Qué ha pasado con el fondismo en México? ¿Qué interpretación le das? Pues ha pasado que tristemente se ha abandonado las prácticas del entrenamiento base y esto ha afectado a todos, o sea, ha afectado tanto al corredor de medio fondo y obviamente a la proyección hacia el maratón. Se han alejado de las competiciones más icónicas del calendario deportivo y tristemente México forma parte de los pocos países latinoamericanos que en maratón tampoco logró la evolución y del cual me considero parte responsable. O sea, yo intenté el maratón, no sé si a una etapa tardía de mi vida, pero lo que más me alcanzó fue un 2:10:54 o 2:10:56 en Tokio y pues corredores de 2:8, 2:7, 2:6, que ya los escuchas con más frecuencia en otras latitudes, pues no ha sucedido ese salto de calidad para México. Yo espero que las nuevas generaciones lo consigan. Sí hace falta una renovación en cuanto a los íconos deportivos y sobre todo pues es una motivación para cada una de las generaciones que vienen precediendo el atletismo, ¿no? Entonces, ojalá que así sea y que veamos nuevas rostros y nuevas caras. Decirte que no nada más es responsabilidad del propio atleta. Es muy importante que los entrenadores estén bien capacitados, que se estén formando continuamente, que tengan ese acercamiento con el atletismo actual y también pues, federaciones que han permanecido estáticas durante tantos años. Tiene que haber cambios en su forma de actuar, en su forma de pensar y en la forma de administrar el deporte en países como México. Y sobre el boom del maratón, lo masivo del maratón. Te metes a un maratón y ya no hay campo, Juan Luis, en muchas maratones a Increíble. nivel mundial. ¿Qué opinas sobre eso?
Es increíble, o sea, la verdad es que esa parte del crecimiento del running a nivel global y en México es desproporcionado, o sea, si bien estamos diciendo que no, México no fue capaz de calificar a 3 a Juegos Olímpicos en la rama varonil, que sí lo fueron en la rama femenil, eso sí, eh, paradójicamente, para los maratones de los majors o de las citas más renombradas a nivel mundial en cuanto a la distancia del maratón, México es uno de los países que ocupa mayor cupo. O sea, es de los que más está llevando a la maratón de Chicago, de los que más llevan al maratón de Nueva York, de los que más van a Londres, de los que más están en Berlín. Y entonces, la cultura del running sí va a dispar. Hay mucha gente que su primer evento por el cual se están preparando es un Major Marathon. Y eso te habla de que pues, es una moda y una moda que está creciendo y que muchos la están capitalizando, pero no necesariamente lo están haciendo con el enfoque, uno, de que esto sea a largo plazo, porque hay personas que se lastiman, que no están entrenando adecuadamente, y dos, que lo están haciendo sin una base que les permita alcanzar su máximo potencial al quinto, sexto, séptimo maratón, al menos como lo indica la teoría, ¿no? Entonces, es importante que la gente que está llegando a este deporte se actualice, que tenga un poco más de contexto y que vean que hay bases que necesitan pasar antes de llegar a la distancia, a la mítica distancia del maratón. Y para todos los que ya están ahí, felicitarlos por su esfuerzo, por lo que están logrando, exhortarlos a que lo sigan haciendo de la mejor forma y que sigan disfrutando de este deporte que es maravilloso. Una maratón, Juan Luis, tu preferida. Y qué difícil, ¿no? Es muy, muy complicado, pero me quedo con Nueva York. Dame un atleta que te marcó. Bekele. ¿Por qué? Kenenisa Bekele para mí es el mejor atleta de todos los tiempos, el mejor corredor de todos los tiempos. Sé que muchos solamente conocen la rivalidad que existió entre Bekele y Kipchoge hacia el final de su carrera en cuanto a la maratón, pero Bekele desde su etapa juvenil mostró ser el mejor de todos los tiempos y compitió contra gente como Hicham El Guerrouj, contra Cercenay Tadesse, contra Gibrasilase, contra Kipchoge y contra toda una legión de africanos y su personalidad lo colocaba por encima de todos. O sea, yo sí lo veo muy por encima en cuanto a títulos y en cuanto a rendimiento y porcentaje de efectividad, muy por encima del resto. Juan Luis, muy agradecido por tu tiempo. Sos entrenador, ahora sí que el criterio también pesa mucho. Entrenás en Toluca, ¿verdad? Eso, haces base de Sí, entrenamiento en Toluca. sí, yo tengo, desde que me establecí aquí en esta ciudad para ser parte de mi campamento base, pues lo decidí así por las condiciones naturales que tiene. Me gusta la vida que ofrece el Valle de Toluca y algo que nunca pensé que fuera a pasar está sucediendo. La gente pues me busca y tiene la inquietud de conocer más acerca del atletismo y de ahí pues se hizo el proyecto de hacer el equipo. Tengo gente que está trabajando para pruebas de medio fondo en pista, otros que se dedican a correr eventos de ruta y la idea es eso, o sea, tratar de llevarles la experiencia de lo que yo adquirí y poderlos colocar en eventos de fogueo internacional que les permita alcanzar sus objetivos personales, ya sea de selección nacional o que sea cumplir el objetivo de mejorar su marca personal. Pero sea cual sea el motivo, pues mi tarea es ayudarlos y sigo en la dualidad de todavía no parar por completo como atleta, pero sí llevar ya este grupo encaminado. Y pues el próximo 19 de enero, perdón, corro el medio maratón de Houston, en donde buscaría mi registro número 20 debajo de 63 minutos. O sea, tengo una lista de 19 carreras por menos de 63. No lo sé estadísticamente si hay muchos atletas en el mundo que cuenten con 20 carreras de media maratón,
debajo de 63 minutos, pero pues para mí ha sido difícil porque comenzó hace 15 años esa lista y estoy por llevarla a cabo si es que llega a la número 20, más de década y media después. Entonces, todavía sigo entrenando y pues me esfuerzo, ¿no? Entonces, la juventud de algunos atletas que están dentro de mi grupo son los que me mantienen activo y los que me mantienen con la garra de querer seguir haciendo esto. Juan Luis, le agradezco mucho el tiempo. Muchísimas gracias, un saludo para todos tus seguidores, decirte que me gusta bastante tu contenido, me parece muy ilustrativo y ojalá que más gente se interese por contenido como lo que tú haces. Gracias, Juan Luis, te agradezco mucho. Juan Luis Barrios, 2 veces atleta olímpico, 2 veces finalista de 5,000 metros en Juegos Olímpicos, en esta charla especial que hemos tenido para todos ustedes. Un abrazo para todos y gracias a Juan Luis Barrios.